Oiga, me da un enorme gusto recibir en este estudio a Marta Lamas. Marta Lamas, de verdad, nadie podría cuestionar sus credenciales como una verdadera feminista. Lleva años, décadas en la defensa de las causas feministas, incluyendo desde luego el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo. Y bueno, pues invitamos a Marta para hablar del movimiento Me Too, lo que está ocurriendo y desde luego la tragedia, lo que ocurrió con el suicidio de Armando Vega Gil, el integrante del grupo de Botellita de Jerez, a raíz de una acusación por acoso sexual anónima. Marta, qué gusto tenerte. Gracias por venir. Leo. Pues muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Marta. Pues tú escribiste un libro precisamente sobre este tema. Yo escribí un libro el año pasado, sí, antes de que surgieran los Me Toos mexicanos. Sí. Justamente tratando de entender, después de que sale el Me Too en Estados Unidos, en octubre del 2017, en enero del 2018, un grupo de francesas hace una crítica al movimiento Me Too que va a desatar una polémica mundial, digamos, y va a contraponer, digamos, la perspectiva del Me Too con la perspectiva de este grupo de francesas. ¿El grupo de francesas se dice feminista? El grupo de francesas tiene feministas en el grupo y tiene mujeres artistas, psicoanalistas, funcionarias públicas, actrices muy famosas como Catherine Deneuve. Ah, mira. Pero, digamos, no es que sea una organización feminista, sino que fue un conjunto de mujeres que les pareció que en esa batalla por mostrar una realidad que existe, que es que hay abusos sexuales y hay acoso laboral en muchos campos, ¿no?, se estaba teniendo una especie de giro hacia una postura muy puritana. De hecho, ellas decían, una cosa son los abusos sexuales y esos son delitos y hay que tenerlo muy claro. Desde luego. Pero otra cosa, hay cosas patéticas como que de repente un tipo en el metro se te frote, ¿verdad?, que no es agradable, pero que tampoco es una tragedia. Esa, digamos, con la mirada de las francesas. Digamos, y aquí está interesante porque creo que se mezcla con un tema cultural, porque cuando ellos dicen puritano, están pensando en los anglosajones, ¿no? Exactamente. ¿No? Hay esa parte como de diferencia cultural entre los franceses y los ingleses. Y los estadounidenses. Y los estadounidenses. Entonces yo hacía justamente un análisis cultural de cómo Estados Unidos sí es una cultura muy puritana. Desde luego. Digamos, un presidente en Estados Unidos no podría hacer lo que Mitterrand hizo en Francia, que tenía su catedral y su capillita, y en la capillita tenía una hija con la señora de la capillita. O sea, lo que está diciendo es que tenía casa chica y claro, todo el mundo sabía de eso. Amante con la que mantenía una relación lo suficientemente seria como para tener una hija con la amante. La sociedad francesa lo sabía, no estaba oculto. Y no lo condenaba. Entonces, digamos, yo comparaba las dos cosas y al final del libro, que el epílogo se llamaba ¿Y en México qué hacemos con la rabia? Porque también yo reconocía que muchas de las cosas que habían planteado las francesas, como que bueno, que un tipo se te frote de repente en el metro, no es trágico en Francia, pero si en México, tiro por viaje, cada vez que te subes al metro o al metrobús, te lo hacen, llega un momento en donde las mujeres están hartas. Y con toda la razón, supongo. Con toda la razón, ¿no? Con toda la razón. Y yo lo que decía es que este grito de basta ya de acoso, en el fondo lo que estaba diciendo era basta ya de machismo, basta ya de desigualdad, basta ya de toda una serie de cosas que las mujeres están viviendo. Y ponía que realmente, así como Catherine Deneuve, que firmó la carta, ¿verdad?, pues no pasearía muy tranquila por Ecatepec o no le gustaría subirse al metro mexicano. Entonces, eso quedó abierto, pero en el transcurso de mi contraposición Estados Unidos-Francia, yo hago en este libro una crítica a lo que llamo el victimismo, que es una actitud en donde una cosa es ser víctima, te puede haber pasado algo muy grave y eres víctima, pero la otra cosa es estar todo el tiempo en la posición de, porque soy mujer, soy probable o potencial víctima de la violencia, o porque fui víctima hace 20 años de algo, pues sigo
en el momento actual viviendo de eso. Déjame Eso cayó muy preguntarte. mal. Exacto, porque yo creo que aquí, yo mencionaba el otro día que escribí un artículo al respecto, esta profesora de Harvard, que daba clases sobre el tema de las leyes sobre la violación, Sí. que decía, bueno, hay casos que son clarísimos, ¿no? La violación. Esos yo ni los enseño en mi clase porque todo el mundo está de acuerdo que hubo una violación. Lo interesante son los casos borderline, ¿no? Claro, los que están en la matices. frontera, ¿no? Y lo que decía es, yo ya no los puedo enseñar en Harvard porque se molestan los estudiantes, se molestan sobre todo las mujeres estudiantes. Pero yo creo que hay que debatir eso, ¿no? Lo que está en la frontera, Marta, Los ¿no? matices, los grises. Matices, o sea, Y ¿cuándo dices que un piropo pasa la frontera y se vuelve acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esas son valoraciones culturales, pero que también están atravesadas por dos procesos muy interesantes. Primero, Sí. las jóvenes están teniendo una actitud de mucha más asertividad frente a muchas cosas, ¿no? Y te dicen muy claramente, yo quiero andar por la calle sin que se metan conmigo. Aunque sea para que me digan guapa, no quiero que me digan guapa. Yo quiero ir tranquila y ningún hombre tiene derecho a decirme nada porque yo no les estoy diciendo cosas a los hombres. Sí. Entonces, digamos, yo que soy 50 años más grande que mis alumnas, Sí, ¿verdad? Digo, sí. bueno, pues es que a mí me educaron de otra manera y yo sí distingo entre una grosería y un piropo, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, las jóvenes están Eso en está otra cambiando. cosa. Eso está cambiando y es una realidad, pero Ok. así yo te diría que hasta corta, claro, una realidad de estudiantes universitarias. Sí. No sé, y lo dije el otro día, es decir, no hemos visto un Me Too de obreras, no Sí. hemos visto un Me Too de campesinas, si nos salimos al campo, una ciudad pequeña en la ciudad comparado con la Ciudad de México, probablemente hay otros procesos. En ese sentido dirías que hay un elemento elitista. Urbano. 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 No es- En el movimiento Me Too. Hay un movimiento urbano. Digo, porque te digo, ¿qué pasó en México? Me Too músicos, Me Too escritores, Me Sí, Too periodistas. periodistas. Bueno, eso son profesiones muy elitistas en algún Bueno, sentido. periodistas no. Bueno. El documento de Periodistas Unidas de México sí está hablando de chicas reporteras o Correcto, chicas que correcto, están... correcto. No, pero lo que tú sí es dices, no urbano. hay Me Too obrero, no hay un Me Too Campesinas. Me Too secretarias, asistentes, etcétera, ¿no? Ahora, Sí. sí hay, digamos, esta condición urbano que anda en redes, Sí, ¿no? claro. No lo llamaría elitista, pero sí lo ubicaría mucho en esta franja. Es una Ok. franja que puede ir de una clase media baja a una clase alta, ¿no? Pero sobre todo son jóvenes, ¿no? Sí hay mujeres un poco mayores, rara vez hay de mi edad, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me parece muy interesante del Me Too, ya el mexicano, los estallidos mexicanos, Sí. que inicia con escritores, justamente, Correcto. y que luego se van sumando los demás, ¿no? Es que sí mostró una dimensión del problema que no teníamos idea que era tan grande. Yo O sí sea, creía que era grande. tan grande, Pues sí, porque en México hay un gran problema de acoso sexual. claro, y de ¿No? abusos sexuales. Desde luego. Pero no con los detalles, o sea, creo que sí mostró un panorama bastante impactante y desolador, ¿no? Es decir, tú sí sabías que había pues jefes que quieren hacer quid pro quo. Porque seguimos eso. siendo muy machistas, Exactamente. Marta. Esa es la verdad. Pero en ese sentido, yo creo que digamos, lo que hay que celebrar de lo que ha pasado con los Me Toos en México es que sí pusieron sobre la mesa unos datos que no se tenían, pelos y señales, una Sí. descripción de lo que está pasando, ¿no? Porque una cosa es saber que hay acoso y Sí, sí, saber que hay abuso, pero la cosa es cuando te dicen las formas de acoso y abuso, sí te queda impactado lo burdo, lo soez, lo agresivo, lo mala onda en muchos sentidos de lo que se ha mostrado. A mí eso me parece espléndido. Creo que hay que afinar, porque sí creo que el dar nombres es muy riesgoso y creo que habría cosas que se podrían decir, como por ejemplo, soy reportera en tal periódico y aquí hay un compañero que hace esto y voy a ir a presentar la denuncia correspondiente, ¿verdad? Ya con su nombre y con su apellido.
A mí sí Pero la el tema... denuncia, Marta, en México, aquí hemos tenido varias mesas al respecto y lo Claro. que dicen No, todas la las denuncia mujeres es que interna. son una basura nuestras instituciones judiciales. Totalmente. Que desde que llegan las tratan mal, las tratan de desincentivar de que presenten sus denuncias. Total. Y no solo las pocas que se quedan ahí a este Sí. verdadero calvario, pues luego no pasa nada. Claro. No pasa nada. Por eso, pero de todas maneras, yo estaba pensando la denuncia, digamos, interna de la institución. Ok. Que ahí No, sí ha ok. habido, Ujú. sí hay, claro, yo Sí, también sí, sí. dudo de ir con un ministerio público, Sí. de perder el tiempo, aunque creo que están empezando a cambiar un poco esas cuestiones, por lo menos en la Ciudad de México. No, pero yo digo institucionalmente, a mí me parece que lo que sirve de estos mitos es que muchas empresas, muchas universidades, vuelto, claro. de repente se pusieron las pilas. Sí. El rector de la Universidad del Estado de México, de repente anuncia que ha despedido a 2 de los maestros acusados, que me pareció una barbaridad que los despidan, no sé si lo hizo o no, pero daba la impresión que había sido, los despido automáticamente sin un debido proceso. A lo mejor tenía que acabar despidiéndolos, a lo Sí. mejor las denuncias eran absolutamente ciertas, pero me dio la impresión que algunos medios, que algunas empresas, en plan de demostrar estamos en contra de estas prácticas, hicieron cosas muy tajantes que sí tienen complicaciones, Leo. Sí. Que sí creo que el fin no justifica los medios. Ese es un gran punto, Marta, porque desde luego hay que proteger los derechos de las presuntas víctimas, pero también hay que proteger los derechos de los presuntos acusados. Claro. No es un Ese es equilibrio, el no es un debido- equilibrio fácil de lograr. No, Marta. para nada. Sobre todo en un país donde nuestras instituciones judiciales son una basura. ¿Cómo le haces? Por eso, antes de llegar, digamos, al nivel judicial, yo creo Sí. que hay muchas cosas que hacer institucionalmente. Y creo que institucionalmente lo que ya está mostrando investigaciones de otros países, no de México, es que con el discurso que tiene y la fuerza que tiene negativa una denuncia de acoso, pues de repente llegas a ver casos en donde en una empresa hay un trabajador que resulta un poco molesto y se le puede decir a la secretaria, oye, tú di que te acosó él para que yo lo pueda despedir. Claro, O sea, sí. si no, Excesos, abusos, si no claro. cuidamos, Sí. digamos, el debido proceso adentro de las instituciones, sin necesidad de ir al aparato de justicia, a menos que sea una violación o una cosa muy grave, pero la mayoría de los abusos y la mayoría de... son ese acoso absurdo del cuate que algunas veces es un gandalla y otras Sí. veces es un despistado o un torpe o que quiere ligarse a la chava, ¿no? O en el caso, tú decías de los profesores, a lo mejor era un gran profesor, pero duro, ¿no? Y los alumnos que se sintieron que tenían un profesor duro, dijeron, vamos a deshacernos de este profesor. ¿Cómo nos deshacemos de este profesor? Pues acusándolo de acoso sexual. Digo, no estoy diciendo que eso haya pasado, pero potencialmente No, puede ocurrir, digo- porque si los despiden de manera fulminante sin respetar un debido proceso, Exactamente. pues se está cometiendo también una injusticia, ¿Y Marta. qué es lo que está pasando ahora en las universidades? Sí. Que ya los profesores reciben a puertas abiertas a las alumnas Sí. o piden que no lleguen solas, que lleguen varios. Bueno, o eso sea, está bien, empieza ¿no? a ¿Te haber- parece? ¿No? Bueno, yo soy de las que creo que puede haber una buena relación maestro-alumna sin que haya abuso, Sí. ¿no? Y que hay mucho que aprender de un maestro. Yo tuve maestros muy importantes bueno. y jamás se me ocurrió, digo, que estaba mal salir a cenar con ellos y nunca se propasaron ni nada. Pero también es cierto que sí hay muchos maestros que se propasan, ¿no? Y que condicionan la calificación. Y se mezclan muchas cosas. Tú iniciabas diciendo Sí. esta frontera tan La frontera, complicada, exacto, ¿no? exacto. Que es donde se da todo, porque hay mentoría, o un profesor o un investigador Sí. que le ve una potencialidad a una de sus alumnas, que le empieza a ayudar, que le empieza a dar trabajos, que de repente le invita a un congreso, pero híjole, llega ella al congreso y hay solo una habitación Sí. para ellos dos. Y entonces ella dice, bueno, yo había entendido que Sí. me estaban mentoreando, pero no había entendido que me tengo que acostar en una sola cama No, con bueno, mi profesor. claro. Entonces, hay todo eso, y de todo eso es muy importante hablar. La parte física, por ejemplo, ¿no? Digo, yo con mis maestras mujeres, pues con muchas me saludaba de beso y Claro. me daba abrazos, pues, muy cariñosamente, sí, pero sí. sin cruzar esa frontera, ¿no? Ahí, igual las mujeres con los profesores hombres, parecería que ya
incluso hay que mantener esa frontera. Otra vez entra la parte cultural. Claro. Que las francesas lo ven pues como muy normal, ¿no? Sí, sí, Darse sí, sus sí. 2 besos con sus maestros. Los No- hombres se dan besos también en Los Francia, hombres también, claro. en algunas sociedades, no en México, por sí, cierto. sí, sí, sí. Pero ahí está, es esos casos. Sí ha cambiado la cultura también en ese Ha respecto. cambiado la cultura y desgraciadamente nuestra frontera es con Estados Unidos y no con Francia, ¿verdad? Y la americanización Sí, que también. vivimos. Nos estamos puritanizando. Exactamente, hay un giro puritano muy, muy fuerte. Bueno, déjame hacer una breve pausa y quiero analizar contigo lo que pasó con Armando Vega Gil, que en sí creo que vale la pena una reflexión muy importante de esto, ¿no? Regresamos, me da un enorme gusto estar platicando con Marta Lamas, regresamos en un momento más. Seguimos platicando con Marta Lamas. ¿Cómo te definirías? Bueno, eres profesora universitaria, desde luego. Bueno, soy antropóloga. ¿Eres Soy antropóloga? Sí, pero eres Yo soy feminista, sí, pero hay O sea, muchos ¿y feminismos. ¿Cuándo empezó tu feminismo? O sea, En 1971. fíjate nada más. O sea, ya tú tengo sí. 47 años de ser feminista. Así es. Y siempre te quedó claro que ese era tu, digamos, tu driving force, como se dice en Bueno, en mi inglés. driving force diría que es la izquierda. O sea, Sí. Yo me siento, yo primero fui trotskista y sigo sintiéndome muy de izquierda y hay La un revolución feminismo. permanente, y Marta. no, ahora no, ahora me volví reformista. Pero, digamos, sí hay un feminismo de izquierda y ese feminismo que a veces lo llaman feminismo socialista Sí. o feminismo democrático radical. Pero, digamos, hay muchos feminismos y yo estoy en una de las tendencias, ¿no? Yo quiero decir que Marta Lamas empezó siendo feminista cuando esto era, pues, ¿qué te puedo decir? Juntaban en un cuarto a las 5 feministas que habían en éramos México, como ¿no? 50. Ah, bueno, ok, en un cuarto Éramos más grande. 50, No, sí, pero sí sí. era muy raro en aquellas épocas. Sí, era raro. Bueno, ¿No? nuestra gran precursora fue Rosario Castellanos. Rosario Castellanos se escribe en 1970. Sí. Que ella se da cuenta de cómo está el movimiento feminista en Estados Unidos y dice, Sí. ¿por qué en México no hay un movimiento feminista? ¿Y sabes cuál es su interpretación? Sí. Dice, mientras sigan las trabajadoras del hogar, ella habla en ese momento de Mira. sirvientas, la sirvienta va a ser el colchoncito donde reposa esta, digamos, falta de participación de las mujeres. Ella hace un análisis de un lúcido y de un impresionante en 1970. Y en 1971 da un discurso en ese momento en el recién estrenado Museo de Antropología, enfrente Sí, del sí, sí. presidente Echeverría y de todos, que se llamó La abnegación, una virtud loca, entre signos de interrogación, diciendo cómo es posible que pensemos que la abnegación de las mujeres es una virtud, es una locura. Claro, porque en ese entonces se hablaba de una gran virtud de La las mujeres abnegacita mexicanas. hispana. La abnegación de la mujer Exactamente. mexicana, ¿no? Entonces fue ¡Qué una horror! bomba ese discurso. Vale la pena buscarlo. Anda circulando en internet. Lo voy a buscar, fíjate. Pero, a ver, vámonos al tema del Me Too y lo que le pasó a Armando Vega Gil. ¿Qué carta la de Armando Vega Gil? Sí. A ver, quiero que me des tu opinión. Mira, porque creo que es una carta brutal y... Bueno, pero dame tú Es que mira, Armando era muy amigo de uno de mis hijos. Sí, Y venía mucho a la casa, entonces a mí se me cruza también por la relación personal. Sí. A mí la carta me parece absolutamente conmovedora, pero también me parece que Sí. es un chingadazo. O Sí. sea, hay suicidios que Sí. son una respuesta. O sea, tú me estás haciendo este daño de este tamaño, pues yo, para defenderme de tu daño, te voy a hacer un daño muchísimo mayor. Ahora, hay un gran respeto Claro, al feminismo, a era las mujeres y al claro, movimiento Me Too pero- en la carta de Armando Vega Gil. Claro, lo hay, pero al mismo tiempo un suicidio así es una agresión. Sí, O sea, es un acto desesperado Totalmente. frente a un ataque que él siente que no va a tener elementos para defenderse, ¿no? En un momento de su vida. Y él era un hombre muy sensible. Sí. Entonces, claro, y muy inteligente. La carta es impecable. No se pute a Impecable. nadie de mi muerte. Sí. Las mujeres tienen derecho y todo, pero al mismo tiempo
digamos, yo lo interpreto, lo que he leído sobre suicidios, ¿no? Hay suicidios que son la manera de responder a una agresión diciendo, sí, pues mira, yo tenía un psicoanalista, Ramón Parres, que decía que los neuróticos, lo que hacemos para pinchar a la persona que está atrás de nosotros es que nos clavamos una espada, ¿no? Era así como una imagen buenísima. De él decía, te clavas la espada para pinchar al que está sentado atrás de ti. Bueno, digamos que un suicidio del tamaño del de Armando también fue una manera de defenderse y de atacar algo que lo había atacado a él, ¿no? Ahora, él dice en la carta algo, me parece muy importante, que dice, que es, y voy al tema del anonimato. Él dice, a mí me hubiera gustado saber quién es las que me acosó, que me acusó, perdón, en una muchacha presuntamente de 13 años, que tenía 13 años, para poder platicar con ella, incluso con testigos del movimiento Me Too, y arreglar este asunto. Pero no voy a tener esa oportunidad. No va a tener esa oportunidad. No voy a tener la oportunidad de defenderme y yo ya estoy juzgado, caso cerrado, y ya me echaron a perder la vida. Eso me lleva al tema del anonimato. Yo creo que no se valen las acusaciones anónimas. Tuvimos el otro día un debate en tercer grado al respecto, pero ¿cuál es tu postura? No, yo también creo, digamos, que no se vale, pero también creo que a veces no hay de otra. O sea, yo creo que hay una dificultad para muchas personas, ¿no? Y que depende, pues, del espacio en donde estén, del tipo de cuestión que hay. Es decir, por eso digo que para mí el foco ahorita de la discusión es qué vamos a hacer en términos institucionales, ¿no? Es decir, cómo vamos a abrir espacios en donde las personas abusadas o acosadas tengan la confianza de que van a ser escuchadas y tomadas en serio y que se va a hacer una investigación y en donde ahí puedan decir el nombre de la persona, que haya confidencialidad, ¿no? Hasta que se resuelva si el caso fue o no fue. Pero eso es otra vez, ¿estás pensando aquí instituciones del Estado? No, las instituciones, la empresa, las Televisa, fábricas, la universidad. Correcto, para que quede claro, Marta, porque si vamos a esperar al gobierno, hijo, mano, sentémonos, porque aquí no se resuelven ni los homicidios. No, pero yo te voy a decir una cosa, el gobierno, por lo menos la Procuraduría de la Ciudad de México, sí está haciendo cosas, y movilidad, por ejemplo, del gobierno de Claudia Sheinbaum, que está Andrés Layú, tiene muy claro el tema del acoso callejero, que es otra cosa. Cuando digo instituciones, estoy pensando en espacios cerrados, en donde tú conoces a la persona que te está acosando o está queriendo abusar de ti. El acoso callejero tiene otra dinámica y tiene otras complicaciones y es mucho más difícil porque todos los días son tipos distintos, ¿no? Pero digamos, en un lugar, en un espacio laboral cerrado o un espacio estudiantil cerrado, deben de abrir las maneras, los mecanismos, el protocolo y el espacio de escucha. Totalmente. Para eso, antes de que salga el nombre de la persona acusada. Pero ¿qué podría, regresamos al tema de Armando Vega Gil, ¿qué se hubiera podido hacer al respecto? Bueno, yo creo que Armando tendría que haberse esperado. Es decir, me hubiera yo no gustado. comparto su decisión de suicidarse. Por eso, yo creo que allí también se cruza cosas, era un hombre que también había hablado antes. Yo no veo una liga determinista de que porque salió eso, él se suicidó. No, seguramente traía una depresión. O era un hombre que pensaba de manera distinta de la muerte, que lo había valorado en muchas ocasiones y que esa fue pues una gotita en un vaso que había muchas cosas, ¿no? Ha habido muchos otros hombres que han sido denunciados y que han unos escrito textos, ¿no? Eduardo Vázquez hizo un texto impecable, ¿no? Es decir, hay muchos, hay académicos, estaba yo el otro día en el coche escuchando un académico del Colegio de México que está poniendo también una demanda por daño moral, o sea, creo que cuando hay un estallido es como un volcán, ¿no? Arrasa con lo que hay. Y no es que me parezca bien, me parece inevitable. Y creo que lo que está ocurriendo ahorita es un momento de reflujo y de reflexión. A mí me han llegado ya varios documentos de 2, 3 cuartillas de grupos de feministas que están diciendo aguas. O sea, no a la fragmentación, no que nos contrapongan. Tratemos de buscar una cuestión colectiva, tratemos de buscar un que no encuadre. Se tome tampoco el suicidio de Armando Vega Gil como como responsabilidad del Me Too. Exacto. No es responsabilidad del Me Too. Eso lo tengo y que clarísimo. Se acabe viendo. Y lo lamento mucho su suicidio, pero sí creo que habría que ver otro tipo de elementos en ese suicidio. Ahora, creo que lo que es interesantísimo ahorita es la respuesta de muchísimas
feministas y no feministas, mujeres jóvenes muy interesadas en lo que está pasando y que están preocupadas porque se está haciendo como una confrontación, ¿no? Es decir, las que están por la denuncia y las que no están por la denuncia, ¿no? Y no es cierto. Todas tenemos un mismo objetivo, que se acaben los abusos y los acosos. Es un Déjame hacerte, objetivo. porque se nos acaba el tiempo, Marta. Desde luego yo me podría pasar horas platicando contigo, me encanta. Pero quiero hacerte una pregunta. A ver. Hasta en el plano personal. Sí. ¿Y los hombres? ¿Los ¿Y hombres? los hombres qué? ¿Cuál debe de ser nuestro papel en esto? La reflexión. Los hombres, desde luego, que estamos a favor de las causas feministas, Claro. ¿no? No los acosadores, esos, ¿no? Los hombres. Yo creo que ¿Qué los papel hombres... debemos de jugar? Los hombres también deben de colaborar para que se abran estas instancias en sus espacios laborales. O sea, va a ser distinto si de repente un grupo de hombres va con el de recursos humanos y le dice, a ver, queremos ver el protocolo, queremos conocer el espacio, Ok. hagan acciones, no solamente que compartan la preocupación, sino que busquen espacios de discusión y de reflexión en sus espacios con las compañeras de trabajo. O sea, apoyar esas causas, porque luego se para- puede... perdón. Pero para ellos mismos también. Desde luego, ¿no? Porque, exacto, estás de alguna manera Y una- defendiendo el debido proceso. Y ¿no? hacer una autocrítica de muchas conductas que los hombres de repente no se dan cuenta que pueden caer gordas, que pueden molestar, y escuchar lo que tienen las mujeres que decir y hacer una reflexión. Y hay muchos que están empezando a escribir sobre esto, y hay muchos que están mostrándole a otros hombres que siguen pensando, ay, pinches viejas escandalosas, ay, por favor, ¿no? Y les dicen, no. Entonces, claro que esta es una labor que nos compete a hombres y a mujeres. Digo, porque también hay mujeres que dicen, este es un tema de mujeres, ¿eh? No se metan ustedes. Bueno, Los has escuchado. sí, y... Yo no estoy de acuerdo con esa postura, ¿eh? Claro, no. pero es un tema de mujeres, es un tema de gays, es un tema de hombres atípicos, afeminados, es un Sí. tema de trans, no es un tema solo de mujeres. El abuso y el acoso son conductas humanas negativas Sí. que se dirigen a muchísimas personas, no solo a las mujeres, en gran medida a las mujeres porque hay una situación de poder Claro. y porque en la mayoría de los espacios quienes tienen el poder son varones. No, bueno, porque esta es una sociedad machista y patriarcal. por eso. Sin duda. Pero no solamente hay acoso y abuso contra las mujeres, también lo hay contra cierto tipo de hombres, no contra lo mejor, contra los hombres que tienen poder. Heterosexuales, claro, ¿no? No, heterosexuales y con poder, porque Exacto. sí hay también acoso contra hombres heterosexuales, ¿no? Pero depende quién sea, ¿no? Y hay formas de acoso racista sin contenido sexual. El acoso laboral no siempre lleva un contenido sexual. Y tú puedes acosar de manera racista a alguien, ¿no? Te molesta, te cae gordo, lo empujas, es el famoso bullying, ¿no? Que hay en las escuelas. Bueno, hablando de acoso, por cierto, quiero decirte que acabo de ver los 2 capítulos del documental sobre Michael Jackson, el acoso que le hacía a los niños. Brutal. ¿Acoso o seducción? Yo no lo he visto. Es que son las 2. Es que eso es lo interesante de esto. Hay una parte de seducción y de acoso, pero tú puedes seducir a un niño de 7 años y convencerlo de que se acueste contigo. Yo no he visto el documental No, no. y yo no sé hasta dónde Vale, el no, puritanismo en Estados Unidos está sobredimensionando Híjole, algo. No lo sé. No, pero eso sí, con niños, hijo, quién sabe. Pero bueno, ya nos fuimos a otro tema. Marta, desde luego te agradezco muchísimo. Gracias, Oye, Leo. dinos el título de tu libro, ¿no? Porque vale la pena que... A ver, si quieres, pásamelo para acá. Es Marta Lamas, Acoso, Denuncia Legítima o Victimización. Es del Fondo de Cultura Económica en su... edición Sensontle. Gracias, Marta. Gracias por A haber ti. venido. Un placer haberte tenido por acá. Te dejo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.